Buenos días, hermanos. ¿Qué tal el calorcito? Se calmó el frío y luego el calor se dejó sentir, ¿verdad? De golpe. Estábamos allá en Puebla y dimos muchas gracias a Dios, o al menos yo di muchas gracias a Dios por el clima aquí, porque allá donde estábamos agitabas los brazos y sentías cómo golpeaban los mosquitos en, en tus manos. De verdad, era impresionante la cantidad de mosquitos, pero gracias a Dios por lo que nos da. Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener en la mente. Es este Dios al que adoramos, ujú, este Dios que nosotros alabamos, cantamos, etcétera, es un Dios digno de esto. Lo hemos estado viendo en Apocalipsis y lo hemos visto una y otra vez, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, cómo rinden la gloria, el honor al Señor todo el tiempo. Y hoy vamos a empezar una pequeña pausa en lo que es nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si ahorita yo continuara con el capítulo que corresponde, lo más seguro es que, bueno, lo dejamos trunco y se quedaría trunco por todo el tiempo de Semana Santa y entonces como que se va a perder un poquito la secuencia. Entonces, hoy pensando precisamente en que a partir del próximo fin de semana comienza lo que conocemos como la Semana Mayor o Semana Santa, vamos a poner esta pausa y tendremos algunos temas específicos de las fechas para este tiempo. Y es importante también que veamos una cosa. Viene la Semana Santa y ¿en qué pensamos luego, luego? Vacaciones, ¿verdad? Y bueno, qué bueno, ¿no? Una pausita, algunos tienen vacaciones, otros tienen más trabajo, otros no tienen la más remota idea de lo que significa la palabra vacaciones. Y son muchos los tintes, mucha gente se pone más espiritual porque sale la película de la Pasión de Cristo, los 10 mandamientos, Ben-Hur, etcétera, 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 ¿no? Y el Dios que se adora se empieza a hacer más chiquito. Y esa es la realidad, aún en la iglesia. Porque tendemos a, de verdad, como seres humanos, creyentes o no, tendemos a banalizar a Dios. Ujú. Una observación que yo he dicho muchas veces, por ejemplo, mientras estamos orando es cuando se escucha ruido de que alguien está haciendo algo, sacando algo de la bolsa, unos se estiran, otros se mueven, se paran, etcétera. ¿Dónde está la reverencia a Dios? Banalizamos a Dios. Esa es la verdad. Aún en la iglesia no respetamos a Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos, y lo digo porque es muy triste, porque si ¿qué acabamos de cantar? Jesucristo basta, alabar al Señor, el omnipotente, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Y quizás esto se deba porque cuando se habla de Dios hay muchas opiniones. Ujú. Sin embargo, hay dos básicas. ¿Dios existe o no? ¿Sí o no? Ujú. La mayoría de la gente, Dios existe, y la respuesta que te vas a encontrar es sí o no. Ujú. En cuanto al Espíritu Santo, por ejemplo, es, aparte de las dudas de su existencia, se le confunde como con una fuerza estilo Star Wars o con una paloma, aunque la escritura dice literalmente que descendió sobre Cristo en forma corporal como una paloma, no que realmente tuviera forma de un ave. Ujú. Y sin embargo, en cuanto a la figura de Jesús, la batalla de pensamientos que se libra es impresionante, sobre todo en cuanto a su deidad. ¿Es Cristo Dios? La respuesta corta es sí. A ver, demuéstralo. Y ahí es donde muchos digan, ay, ¿cómo le hago? Alguna vez agarré ese tema con los muchachos y hablamos de que Jesucristo es Dios y un montón de argumentos que realmente no eran muy conocidos. Ujú. Y esta pregunta no es nueva. Y algunos en el círculo cristiano, de manera irresponsable, afirman que Cristo no es Dios. Y estoy hablando del círculo cristiano. Si estuviéramos hablando de no creyentes, eso no sería ningún problema. Pero incluso
la horrenda traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, está modificada para demostrar que Cristo no es Dios. En estos tiempos es bien importante, yo sé que aquí todos y cada uno de los que somos creyentes, si le pregunto, ¿es Jesús Dios? ¿Qué vas a decir? Sí, esa es la respuesta, pero vamos a aprender de esto porque, por ejemplo, en las redes sociales es impresionante la cantidad de foros que luchan por demostrar que Jesús no es Dios. Y lo más curioso es que se dicen cristianos. Esa parte es como, o sea, a ver, ¿cómo? ¿Cuál es el pilar del cristianismo? Cristo, Jesús, correcto. Y si no es Dios, entonces, ¿en qué está apoyada la religión cristiana? En nada. Y esto lo tenemos nosotros que analizar porque muchos, lo he visto en muchos foros y es interesantísimo estarlos viendo porque no, ver a los que se oponen es muy educativo. Y dicen, es que en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús haya dicho, yo soy Dios. Y es cierto, si tú te pones a leer todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar ninguna declaración que diga que Jesús dijo, yo soy Dios. Pero dijo, yo soy el Hijo de Dios, dijo, yo soy el Hijo del Hombre, dijo, yo soy el pan de vida, dijo, yo soy el camino. En fin, él dijo muchas cosas. Y ese es el problema. Cuando la Biblia se estudia literalmente, te pierdes de la riqueza del texto. Por eso es tan importante también dedicar tiempo a estudiar la Biblia de manera responsable. Y entonces las dudas se disipan. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aún buscando el lenguaje original, ¿saben qué pasa? Se da uno cuenta que el español se queda corto. O como hemos hecho en varias ocasiones, Mark y yo, que nos atrevemos a decir, la Reina Valera del 60 dice esto, pero una mejor traducción es esto, porque aún esa traducción, por hermosa que sea, está en español. ¿Y eso qué significa? Que se queda corta en cuanto al lenguaje original. Y cualquier idioma se queda corto en cuanto al lenguaje original. Ya casi acabo la introducción. En el prólogo hay un libro que les quiero recomendar mucho, si lo pueden leer, por favor, háganlo. Es de Evis Carballosa, que se llama Jesucristo el Incomparable. El teólogo Emilio Antonio Núñez escribió lo siguiente. En repetidas ocasiones se ha dicho que el cristianismo es Cristo. Él es la piedra angular de la fe cristiana. Y también dice, en ciertos casos, él, Cristo, ha sufrido más en manos de los que profesan seguirle que en las manos de sus propios enemigos. ¡Wow! Es impresionante cómo esta declaración es bien cierta. Y nuevamente, dado que en esta semana la figura de Cristo será muy resaltada, sea para bien o sea para mal, es importante hacer un recordatorio de a quién estamos adorando. El Dios que adoramos. Me hubiera encantado que cantaran esa canción hoy, pero se me olvidó decirles. Y bueno, Jesús es Dios. Es una frase que sabemos es cierta, pero muchos hoy día lo ponen en duda, aún entre algunos círculos que se dicen cristianos. Vamos entonces a profundizar un poquito más en este tema. Les sugiero estén listos con sus Biblias porque vamos a estar brinque y brinque de pasaje en pasaje. Pero antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres grande, porque tú nos sustentas. Y Padre, te queremos dar gracias por nuestra salvación, Señor. A pesar de nosotros, has tenido misericordia y nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Señor, te ruego por este inútil y pobre predicador, Señor, que hoy no las trae todas consigo. Pero, Señor, confío en que tu poder se muestra más en la debilidad, Señor. Sé tú hablándonos, que tu Santo Espíritu
nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Que todo sea expresado de tu palabra y nada de mi filosofía personal. En tu nombre oramos. Amén. Si me notan torpe, Señor, hermanos, ya saben, así soy. Y bueno, los críticos afirman muchas cosas acerca de la deidad de Cristo y me encontré hace tiempo cuando estaba en el seminario estudiando en el diplomado de Biblia y Teología, me encontré con que hay unos argumentos muy interesantes que dicen, bueno, pues en los evangelios nunca se dice que Jesús sea Dios literalmente. Bueno, necesitan estudiar más en primer lugar. Y en segundo lugar, en las cartas paulinas, Pablo fue el que impuso decir que Jesús es Dios. ¡Wow! Estas herejías no son nada nuevo. Hay una fila enorme de nombres y herejes que lucharon por demostrar que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que solo Dios Padre es Dios. En fin, un montón de cosas. Por ejemplo, está ahí en la lista los tiktokeros. Esos son los más recientes, los que están en TikTok. Y de verdad, hay quienes invierten todo el día en hacer repelar, y como lo he dicho varias veces, a los cristianos, y la verdad es que los cristianos que se meten a pelear con ellos dan pena porque su teología es muy pobre, por decirlo de una manera elegante. Se meten y tratan de defender al Señor y lo único que hacen es quedar en ridículo. Y bueno, otras herejías bastante antiguas son los ebionitas, los gnósticos, los docetas, los arrianos, los apolinaristas, entre otras muchas herejías que se van acumulando uno tras otra desde los primeros años de la iglesia. Ahora, vamos a dividir este estudio en puntos. Lo que voy a hacer es tomar una afirmación y ponerle bases. Vamos a construir un edificio al revés en este momento. El argumento es, Jesucristo es Dios. Y de ahí lo vamos a ir apoyando en diferentes bases, en diferentes argumentos. Esto también quiero que les sea a ustedes como una herramienta de estudio para que cuando alguien, como dice en la Escritura, les pida cuenta sobre su fe, tengan con qué defender la fe, con qué hacer apología, defensa de nuestra fe. Entonces, estas afirmaciones que vamos a ir viendo tienen sustento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ojo, recomendación, hermanos. Si alguien que no cree se pone a pelear con ustedes, no discutan más de 3 minutos con esa persona. ¿Por qué? Porque el sustento, ¿cuál es? La Escritura. Y si vas a discutir con una persona acerca de la deidad de Dios, pero no cree que la Escritura sea inspirada por Dios, olvídalo, no van a llegar a ningún lado. Compártele el Evangelio, pero un Evangelio honesto. Compártele, dile que necesita un Salvador, que está perdido, que va camino al infierno. No lo empujes a que ore. Y se acabó. Porque no podemos convencer o cambiar la forma de actuar de un muerto, ¿o sí? Y el que está muerto espiritualmente no puede entender las verdades del Señor. Necesita primero la salvación, el Evangelio. Entender que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si cree eso, entonces es hijo de Dios. Si no, no. Y no luches por convencerlo. En fin, como les estaba diciendo, entonces, Cristo, el Dios que adoramos, es Cristo porque, número 1, el nombre de Dios le es dado a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Este texto grandemente conocido por todos ustedes, que dice así en la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ustedes recordarán este texto.
es bastante mencionado en los tiempos navideños, ¿a poco no? Pero, a ver, ¿Jesús o Emanuel? ¿Cuál es su nombre? Tenemos que entender una cosa. Cuando en los textos bíblicos nosotros vemos que se le dice, se le va a dar este nombre, no necesariamente se va a referir al nombre que va a llevar, sino su título. En este caso, Emanuel es un título. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, entonces vamos ahora al Nuevo Testamento, a el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, otro texto navideño por excelencia, y dice Mateo, capítulo 1, versículo 23, en el relato de lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en versículos anteriores? Bueno, estamos viendo que el Espíritu Santo ha engendrado en María, y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto ahí en el versículo 21. Ahora en el versículo 23 dice, he aquí, referente a la profecía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Por fin, ¿Jesús o Emanuel? Su nombre con el que sería conocido sería Jesús. La traducción al español, Jesús. Pero dice aquí en la profecía que su nombre será Emanuel, es decir, su título, que traducido es Dios con nosotros. Ya acabamos. ¿Qué dice? No dice Dios está contigo porque Jesús está aquí. Su título es Dios con nosotros. Entonces, Jesús, ¿qué es? Dios. Ahí lo dice, Dios con nosotros. ¿Sí o no? Bueno, pero cualquiera te va a decir, Mateo lo inventó, Mateo ni siquiera vio todo. No, es falso. Bueno, como aprendí el fin de semana, no problem. No hay problema. Vamos a ver, un punto importante es que aquí vemos que la traducción literal, fíjense, en el idioma original van a decir, ¿qué tiene que ver? Dios con nosotros se traduce el Dios con nosotros. Esto significa que a quien el profeta identifica con este título, a Jesús, es el Dios que está con su pueblo. En español la diferencia no es mucha, pero le está dando el título, no es alguien como Dios, es el Dios, es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el punto número 1 es el nombre de Dios le es dado a Cristo. Punto número 2, Cristo tiene la esencia de Dios. ¿Qué significa tener la esencia de alguien? Que en lo íntimo, quizás en lo físico, no te pareces, pero en lo íntimo, en lo interior, sí. Es como, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, un papá y su hijo. No necesariamente tienen que ser parecidos físicamente, pero cuando actúan, cuando se mueven, cuando esto o aquello, dice uno, igualito, no puede negar la cruz de su parroquia. ¿No lo han visto, no lo han visto en algunas ocasiones? Bueno, porque físicamente son diferentes, pero en esencia son muy parecidos. En el caso de Dios, la esencia de Dios está en Cristo. Y para esto tenemos que entender que Jesús y Dios el Padre son de la misma sustancia. O sea, están hechos de lo mismo. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así, observen este versículo, lo hemos escuchado un montón de veces, pero rara vez nos ponemos atención. Fíjense, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense en esto. En este versículo debemos de poner atención a tres expresiones. Siendo en forma de Dios, ser igual a Dios.
Ujú. Siendo, del griego hiparchón, quiere decir existiendo. Es decir, que Jesús existía y existe de manera eterna, igual que Dios, lo que claramente demuestra su deidad. Observen nuevamente el versículo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Fíjense, el cual siendo, mejor traducido sería existiendo. Y está en pasado. Cuando algo existe, está en presente. Cuando algo existirá, está en futuro. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, Gerardo! ¡Qué superdeducción! Pero si está hablando en siendo, está existiendo, hablando de Dios, porque dice siendo, ahí se me perdió, en forma de Dios, entonces existiendo eternamente, igual que Dios en la eternidad pasada. Por lo tanto, Jesucristo, ¿desde cuándo existe? Desde la eternidad pasada. Pero no es hijo de Dios. Ahorita vamos con eso. Porque hay muchos que de ahí dicen, es que Jesús es creado. Eso es siendo ahora igual a Dios. No, en forma de Dios. Del griego en morpheiteo. Ni lo pronuncio bien, pero bueno. Forma en el griego es morfé. Y en español nos habla de la apariencia externa. Porque si yo digo, yo tengo forma de mi papá, pues sí, y mi mamá me lo ha dicho, te pareces. Es curioso, pero si ustedes llegan a observar mis dedos, los índices son distintos a los demás en cuanto a su forma. Es que son mis dedos Arzamendi. Los dedos están como chatos, y así mi padre tiene o tenía sus dedos. Algo tengo de él, tengo una forma de mi padre, pero en el griego no se refiere a la forma exterior. Cuando nosotros vemos morfé de forma, más bien la traducción es forma, nos habla otra vez de la esencia, lo que vimos al principio. Si Cristo tiene la forma de Dios, es porque su naturaleza es la misma que Dios. Observen nuevamente lo que dice el versículo. Siendo en forma de Dios, existiendo desde la eternidad pasada, teniendo la misma esencia que Dios, Jesucristo entonces, ¿qué es? Si tiene la misma naturaleza, si está hecho de lo mismo, si existe desde el mismo tiempo, si es que se puede decir así, ¿Jesucristo qué es? Es Dios, pero bueno, todavía falta uno. Ser igual a Dios. Nuevamente vemos ahí en el versículo 6, el cual siendo, existiendo en forma de Dios, teniendo la misma naturaleza, la misma esencia que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí, pongan atención, una pausa aquí. Ser igual a Dios. O sea, ¿qué dice? Ser igual a Dios. No es lo mismo ser igual que ser parecido. O como lo vimos del Espíritu Santo hace un momento, tener forma como de paloma. ¿Era una paloma el Espíritu Santo? No. El escritor vio algo y la mejor manera que tuvo de expresarlo fue esa. Pero aquí dice ser igual a Dios. Esto no es una usurpación ni nada de eso. En el contexto de este texto nos muestra que su naturaleza, su rango, su gloria, su majestad ha sido la misma desde la eternidad pasada. Cristo entonces es Dios porque existe desde el mismo tiempo que Dios, es igual a Dios y tiene la misma esencia que Dios. Pero pueden decir, bueno, Filipenses lo escribió Pablo. Si hay muchos que dicen que Pablo no fue apóstol, Pablo seguramente fue un mentiroso. Bueno, vámonos. No problema. No hay problema. Vamos a buscar otro. Punto número 3. ¿Cuál fue el punto número 1? El nombre de Dios le es dado a Cristo. Punto número 2. Cristo tiene la misma esencia que Dios. Punto número 3. Cristo es el Hijo de Dios. Y esta parte es bien interesante, hermanos, porque nosotros pensamos en Hijo de Dios y lo vemos como en los hijos, en esas pequeñas copias que nacen de las parejas. Así lo vemos. Entonces decimos, Dios
el Padre, el Dios Todopoderoso, es papá de Jesús. ¿Sí o no? La realidad es, no aplica así. La relación de la paternidad entre nuestros padres y el Padre y el Hijo no es la misma, porque tendemos a pensar, y por eso los arrianos, como los testigos de Jehová, dicen, es que Jesús es creado porque el Padre es su papá. Pero ojo, eso es una herejía. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de Cristo. Cristo, al ser hijo de Dios, no está hablando de origen, está hablando de posición. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Quién me lo recita fuerte y rápido? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, amén. ¿Y el 17? No. Está bien. El punto es, este versículo dice que ha dado ¿a quién? A su unigénito, su único hijo. Ojo, la traducción literal nos da esa conclusión. Sin embargo, no es así. Unigénito no habla de origen, sino de posición. Su único, el más parecido a él, pero sin ser engendrado por él. Y entonces, ¿por qué usa la palabra unigénito? Porque en español no hay otra. ¿Se dan cuenta? Primogénito. Cristo es el primogénito de la creación. Ahí está. Ya los caché. Fue el primero en ser creado. Es el primogénito entre los muertos. ¿A poco fue el primero en morirse? No. ¿Fue el primero en resucitar? No. Entonces, ¿por qué es el primogénito? ¿Por qué es el primero? Porque es el más importante. Porque es el que tiene la capacidad de resucitar a otros. Entonces, ¿por qué el primogénito de la creación? Porque Él es el que tiene capacidad para crear a otros. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Cuando tú analizas el texto en el lenguaje original, te das cuenta que unigénito y primogénito no está hablando de origen, está hablando de posición. ¿Ya los hice bolas lo suficiente? Ok. No, ya en serio. ¿Sí se entiende? Tenemos que darnos cuenta que esta parte de ser hijo de Dios, de ser primogénito, de ser unigénito, no está hablando de origen, está hablando de posición. Es el más importante de todos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al punto. Cristo es el Hijo de Dios. El Padre, como ya lo había dicho al principio, Jesús nunca afirmó ser Dios, ¿verdad? No vemos ningún texto donde diga, y Jesús dijo, yo soy Dios. Más bien se quedó en yo soy. Y eso es suficiente, porque el yo soy es el preexistente, el autosuficiente, el único que realmente lo es, pero eso es harina de otro costal. Sin embargo, el Padre lo denominó así. Vamos por favor a Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús se presenta delante de Juan el Bautista y le dice, bautízame, Juan el Bautista dice, ¿cómo? Y Jesús le dice, tenemos que cumplir todas las reglas, y entonces es bautizado el Señor Jesucristo, no porque él tuviera pecado, sino porque se tenía que cumplir todo en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo el Padre de Cristo? Es mi Hijo. Cristo es el Hijo de Dios. Podemos decir, bueno, pues a lo mejor por ahí escucharon mal o algo por el estilo. Bueno, hay unos detalles. Jesús permitió que le llamaran así. Y esto, si eras un judío honesto y te decían hijo de Dios, por eso apedreaban a cualquiera que se dijera hijo de Dios, por blasfemo. Se lo tomaban muy en serio. ¿Ustedes creen que alguien iba a decir, yo soy hijo de Dios? Pues no.
lo siguiente que le esperaba eran unas buenas piedras en su dieta. Ahí mismo en Mateo, pero vamos por favor al capítulo 16, versículo 17. Es acá. Dice así: entonces le respondió Jesús. Esto es en el contexto de que cuando les dice, ustedes, ¿quiénes dicen los demás quién son? Ah, pues eres un profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesús fuera un simple hombre y hubiera sido honesto, hubiera dicho, no, Pedro, cuidado. Como lo vemos con Juan, lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿Se acuerdan qué le pasó a Juan cuando vio al Señor? Se fue para atrás. Y luego vamos a ver a Juan arrodillándose enfrente de un ser angelical. Y el ser le dice, no, párate. Si Cristo hubiera sido, no es Dios y es un judío honesto, hubiera impedido esto. Irónicamente, mejor Satanás reconoce esto que algunos que se hacen llamar cristianos. ¿Sabían ustedes esto? Que Satanás reconoce perfectamente la deidad de Cristo. Vamos por favor a Mateo capítulo 4 y 2 versículos, el versículo 3 y el versículo 6, en medio de la tentación. Ustedes conocen perfectamente este texto. Dice allí en Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ese, si eres hijo de Dios, es una condicionante que nos está mostrando una realidad. Posteriormente en el versículo 6, Satanás otra vez, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, así como Satanás está aquí utilizando las escrituras para tratar de engañar a Cristo, hay un montón de gente que utiliza las escrituras para engañar a los demás. Hay que estudiar las escrituras de manera responsable. Observen, Satanás dice, si eres hijo de Dios, no es, si es que acaso eres. Más bien, en español le faltaría una coma. Sí, eres hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios. Y Satanás intenta que Jesús use su deidad para satisfacer sus necesidades. Y rápido el Señor lo pone en cintura. Pero, bueno, Mateo a lo mejor es un mentiroso. Porque no dice que Jesús diga yo soy Dios, pero impide que le digan hijo de Dios o que le digan Dios. No, no lo impide. Y eso era una falta muy, muy grave. ¿De acuerdo? Es bastante obvio. Mateo 4:7, vemos lo que dice. Observen, este versículo es hermoso. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Quiénes están hablando? Jesús y Satanás. Y le dice a Satanás, si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y el Señor le contesta con las escrituras. La respuesta final del Señor Jesucristo dice, esta respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién está tentando Satanás? Y entonces va a decir Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. No, está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿Jesucristo qué es? Hace rato dije, ya van como 2 o 3 veces que digo, Jesucristo nunca dijo, yo soy Dios. Es cierto, pero dice que soy Dios. ¿Sí, dice soy Dios? Sí, ahí está. Ahí está. El problema es que los detractores y críticos que se dicen cristianos no leen, no buscan y obviamente no encuentran en la maravilla de la sabiduría divina. Entonces, en primer lugar, el nombre de Cristo es el Dios que adoramos porque el nombre de Dios le he dado a Cristo. Número 2, Cristo tiene la esencia de Dios. Número 3, Cristo es el Hijo de Dios.
Número 4, Cristo tiene los atributos de Dios. Y si me pongo a contar todos, mejor nos vemos la próxima semana. Vamos a tomar unos cuantos, por falta de tiempo. ¿Cuáles son los 3 típicos atributos de Dios que todo cristiano se sabe? Es omnipresente, es omnisciente y es omnipresente. ¿A poco sí? ¿A poco Jesús todo lo sabía? ¿A poco Jesús todo lo podía? ¿Y a poco Jesús estaba en todos lados? ¿Sí? A ver, demuéstrenmelo. Aquí van las herramientas. Esta parte es bien importante, saber dónde dice. Vámonos con omnipotente. Jesucristo lo puede todo. Acompáñenme, por favor, allí en sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. Qué trampa, ese lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Bueno, ahí está. Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una pausa aquí. Recuerden, esa lamentación no es de aceptación. Eso es un grito de angustia porque ya viene el que va a juzgar a los pueblos. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Esto nos habla de eternidad. ¿Y de quién estamos hablando? Del Cordero. Ese Cordero como inmolado. ¿Recuerdan? Que es Jesús. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús preexiste, existe y existirá. El Todopoderoso. ¿Jesucristo qué es? Todopoderoso, todo lo puede. ¿De acuerdo? Segundo atributo, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Y sí, todo lo sabe, así es. Eso significa que todo lo sabe de mí. ¿Y no me dará pena lo que sabe de mí? Lo que hago, lo que pienso, lo que veo, cuando nadie me ve. Él es omnisciente, aún en este momento. Él es omnisciente siempre. Juan 4:29, por favor, acompáñenme a Juan 4:29. Respecto a la mujer samaritana, ¿recuerdan a esa mujer? Esa mujer que se encuentra en Samaria, pueblo que los judíos no pisaban ni de broma, y Jesús se va a meter, y Jesús hace varias cosas que todos se quedan. ¡Ah! 1, está hablando con samaritanos. 2, está hablando con una mujer. 3, está hablando con una mujer de dudosa reputación. Entonces, ¡ah! Y Jesús le dice: ve por tu marido. Y es que no tengo. No, pues porque ya llevas una lista bien larga. ¿Sí o no? Y esta mujer tiene algo en su cabeza. Y les dice a los demás samaritanos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A ver, ¿cuántas citas previas habrán tenido la samaritana y Jesús? Ninguna. Era la primera vez que la samaritana veía a Jesús, pero no era la primera vez que Jesús veía a la samaritana. Él ya la conocía, no la conoció, ya la conocía. Respecto a esto, vámonos ahora a Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí. Dice así la palabra del Señor: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto hablando de Cristo. ¿Quieres saber algo? Conoce a Cristo. La Biblia es la mente de Cristo. La sabiduría de Dios, una gotita de sabiduría de Dios vaciada en este libro de libros,
para que nosotros tengamos, aunque sea una pequeña referencia, sobre estos tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento divinos. Por otro lado, entonces ya vamos en omnipotente, omnisciente. ¿Cuál me falta? Omnipresente. ¿Cristo estaba en todo lugar? A ver, espérame. ¿Cómo? O sea, ¿estaba en Jerusalén y también estaba en otro lado al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, demuéstrenmelo. Vamos a tomar la herramienta. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 13. Recuerden, esto que les estoy dando son solamente clavos y martillos por separado. Ustedes pueden construir algo con esto, utilizando las herramientas. Entonces, Juan 3:13 dice así. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, hablando Jesucristo de sí mismo. El Hijo del Hombre, este título que viene desde el libro de Daniel, que está ¿en dónde? En el cielo. A ver, ¿cómo? Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que está en el cielo. O sea, ¿cómo? Está con Nicodemo, pero está en el cielo. ¿Qué significa esto? Que es omnipresente, que está en todo lugar. Aún en la forma de Cristo, Él estaba en todo lugar. ¿De acuerdo? Mateo 28:20. Vamos a Mateo 28:20, por favor. Para que veamos otra muestra de esto. Nuevamente, yo no estoy haciendo nada, sino simplemente darles herramientas. Dice la palabra del Señor. El final, la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con todos, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver. Luego entonces, ¿quién está conmigo ahorita? Cristo. Y si Cristo está aquí, entonces ¿dónde está también? En el cielo. ¿Se dan cuenta? Está aquí, pero también está en el cielo. Eso nos dice que es omnipresente y aún más está por encima del tiempo. Porque ¿hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, de manera más correcta. No solo el espacio no significa nada para Cristo, sino también el tiempo. Él es omnipresente. Ahora, un par de atributos que a lo mejor no son tan conocidos o tan populares. Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que Él no tiene sombra de cambio en nada de Él. Vamos por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos 10 y 12. 10 al 12, perdón. Dice así, refiriéndose a una cita de los Salmos. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí hay un montón de cosas, aquí hay un montón de detalles. Rápidamente, Él es creador, aquí lo vemos. Y sin embargo, Él no cambia, la creación se muere, pero Él permanece. Pero lo que más nos importa es lo que está al final del versículo 12. Tú eres el mismo. No importa cuánto tiempo pase, el Señor no cambia. Bueno, Gerardo, he escuchado muchas veces. La Biblia dice eso, sí, pero son otros tiempos. Sí, pues mucho gusto, porque la forma de pensar de Dios no cambia. No, ¿tú qué vas a saber de aconsejar de crianza de hijos si no tienes hijos? Bueno, sí, pero los principios bíblicos siguen siendo los mismos. Es que en ese entonces no existía el internet.
Me han encantado a los jóvenes que fuman. Pues no había cigarros, entonces no sabemos si era bueno o malo. Sí, pero los principios bíblicos son los mismos. Dios no cambia. Otro. Hebreos 13:8. ¿Quién me lee, por favor, Hebreos 13:8? Así bien, bien, bien fuerte. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ujú. Hebreos 13. ¿Qué dice? ¿Jesucristo cambia? No. Por lo tanto, Él es inmutable, es Dios. Ahora, vamos a ir, por favor, vamos a ver ahora otro, eterno. ¿Jesucristo es eterno? ¿Sí o no? ¿Dónde dice? Vamos a ver. Vamos a Miqueas, ese libro que todos buscamos y no podemos encontrar. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Cristo es eterno. Este es otro versículo navideño. ¿Ya lo tienen? Miqueas 5:2. Dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Salvador, este Señor de Israel, ¿desde cuándo existe? Desde los días de la eternidad. Una frase para comprenderlo: la eternidad pasada. Por lo tanto, Jesucristo es eterno. Y uno más, Colosenses 1, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Colosenses 1:17 dice así, hablando de Jesús: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Piensa en lo que quieras de la creación. Jesús es antes. Y no solo eso, como vamos a ver más adelante, Él sostiene su creación. Por otro lado, para concluir rápidamente con estas herramientas, Jesús tiene prerrogativas o facultades que solo tiene Dios. O sea, Jesús hace cosas que solo Dios hace. ¿De acuerdo? Eso es bien importante también, porque, ojo, aquellos críticos que dicen, es que Jesús jamás dijo, yo soy Dios, bueno, no lee bien, para empezar. Y yo recuerdo un ejemplo, hermanos, por ejemplo, del doctor Miguel Núñez, que fue confrontado por un psiquiatra, si mal no recuerdo, que le decía, es que Dios maldijo a la mujer. Bueno, sí. Y le dijo que se arrastraría todos los días de su vida. Espérame, a ver. Lee bien. ¿A quién le dijo te vas a arrastrar todos los días de tu vida? A la serpiente. Pero el punto es que muchas veces los críticos no leen bien, pero ojo, hay críticos que sí leen muy bien y nos hacen pedazos como creyentes. Ojo atento, estudio responsable, porque Jesucristo es Dios, porque Él puede y perdonó pecados. Para cualquier judío decir yo perdono pecados, te matan. No lo piensan dos veces porque es una facultad que solo tiene Dios. Marcos, acompáñenme por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo, ay, ya me perdí, 2. Capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, el hombre, ¿se acuerdan? Es esa historia del hombre que está en su cama y los amigos destapan el techo porque hay tanta gente que no pueden ver a Jesús y entonces se lo bajan por ahí y entonces el Señor Jesucristo allí en el versículo 2 del capítulo 2 del versículo 5 de Marcos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La reacción de los judíos.
Ujú. Violenta. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? Ujú. Pues era una blasfemia. Pero venida de los labios de Jesucristo es una verdad. Por otro lado, Jesús, otra prerrogativa, otra facultad que solo tiene Dios, ser adorado. ¿No acaso dice, yo soy un Dios celoso? Claro. Entonces Dios no admite que no se adore a nadie más que no sea Él, ¿sí o no? Entonces, ¿Jesús fue adorado? ¿Dónde dice? Vamos a checar la herramienta. Vamos a ver la herramienta. Ahí vamos, por favor, ahora a Mateo, no es ahí mismo, es en el anterior. Mateo 14:33. Ya me voy a apurar porque creo que, bueno, ya saben ustedes cómo soy. 14:33, ¿ya lo tienen? Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Jesucristo despide a sus discípulos y les dice, adelántense, y ellos están reme y reme, y hay una tormenta terrible, y de repente uno, ¡ah, hay un fantasma! ¿Se acuerdan? ¿Pero quién es? Es el Señor Jesucristo. Uh-huh. Y Pedro camina en el agua, ¿se acuerdan? ¿Lo logró, sí o no? ¿Y a qué momento se hundió? Porque sí lo logró. Cuando desvió sus ojos de Jesús. Cuidado, hermanos. Ahí es cuando caemos en la desesperación. Ahí es cuando caemos en el no sé qué hacer, cuando quitamos los ojos de Cristo. Si estás caminando por una tormenta terrible y te sientes ahogado en problemas, estás como Pedro, haciéndole glu, 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 porque quitó los ojos de Cristo. Pero ese no es el tema. El tema es que ellos lo adoran. La acción indica que ahí en la barca ya no importó si estaban mojados o como estuviera el asunto, se aventaron al piso, reconociendo que es el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo el mismo Jesús durante su tentación? Solo a Dios adorarás. Entonces, si Cristo deja que lo adoren, Él es Dios. Otra prerrogativa, otra facultad que solo es de Dios, la creación. ¿Sí o no? No somos producto de una explosión, ni tampoco venimos del mar como un pegote, ni somos descendientes del mono. No sé ustedes, yo no. Nada más parezco. Génesis, quiero que por favor alguien ponga su dedo listo en Génesis 1:1 y me lo lea rápidamente. Y alguien más ponga su dedo en Juan 1:3. ¿Quién creó? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Quién creó todo? ¿Hay dudas de quién creó? Ok. Ahora, ¿quién me lee, por favor, Juan 1:3? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, gracias. Hablando de Jesús, ¿qué dice? Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, ¿quién es el creador? ¿Quién? Jesús. Por lo tanto, ¿Jesús qué es? Dios. Él es el verbo, Él es la palabra, el logos de Dios. O sea, el poder de Jesucristo es tan grande que con solo decir las cosas pasan. Sea la luz sin estrellas, sin luna, sin sol. ¿Cómo había luz? De manera sobrenatural, porque Él lo dijo. Si Él lo dice, se hace, punto. Porque Él es Dios. Y por otro lado, bueno, sí lo crea, pero hay algunos de los deístas que dicen que Dios es como un relojero que hizo a su creación y luego la botó y se fue y es un Dios ausente. No. Jesús es Dios
porque es sustentador de la creación. Vamos a volver a ver, por favor, Colosenses 1:17. Dice así la palabra del Señor. Aguanten, hermanos, ya me falta poco. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No dice por Él, dice en Él. Porque son de Él, entonces en Él subsisten. Tú sigues respirando porque Jesús te sustenta. Sigues vivo porque Jesús te sustenta. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Alguna duda, hermanos? Hay muchísimo más. Hay muchísimo, muchísimo más. La Biblia está repleta de evidencias de que Jesús es Dios. Y las encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Desgraciadamente, el estudio irresponsable de las Escrituras lleva a otras conclusiones. Hermanos, aquí están las herramientas. Solo he mencionado algunos puntos. Sin embargo, todos estos argumentos demuestran que Jesús no fue únicamente un gran maestro o un gran hombre, o como un querido amigo dice, pues Chuchito es mi cuate, pero pues no, hasta ahí. No solo fue un hombre sobresaliente, sino que Jesús, como Hijo de Dios, es Dios mismo, y por lo tanto solo el arrepentimiento y la fe en la muerte, resurrección y glorificación de Cristo puede darte acceso a Dios. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo allí en Juan 14:6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estás adorando a cualquier otra cosa que no sea este Dios al que adoramos, arrepiéntete, porque tu lugar está en el infierno. Y el lugar de cualquier ser humano está en el infierno, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo. Si no crees esto, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Para quienes hemos reconocido nuestra necesidad de salvación y hemos puesto nuestra fe en Cristo, debemos tener la certeza de que Cristo es el Dios que adoramos. Esto debe de dar solidez a tu fe. Cristo es el Dios que adoramos. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres. Eres grande, eres fuerte, eres maravilloso. Cualquier palabra que digamos, Señor, siempre se va a quedar corta. Pero Padre, tú eres digno de toda alabanza y toda gloria. Y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también. Gloria al Señor Jesucristo por la salvación que nos ha dado. Gloria a ti, Padre, porque eres el Todopoderoso. Gloria al Espíritu Santo, porque es nuestro consejero, nuestro guía, Señor. Padre, gracias porque en tu palabra podemos ver sin lugar a dudas que Jesucristo es Dios. Cristo es el Dios que adoramos. Gracias, Padre, por esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.